Vamos a ir a otro tema de la jornada. El Papa Emérito Benedicto XVI pidió perdón por cualquier falta grave en su manejo de los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña el doctor en Historia y especialista en temas eclesiásticos, Marcial Sánchez. Marcial, un placer como siempre. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nicolás, muy bien, estamos por acá. A ver, ¿cómo evalúas tú lo que han sido las declaraciones o dichos? No ha sido, digamos, ni una conferencia de prensa ni nada, pero que ha entregado el Papa Emérito Benedicto XVI con respecto a la denuncia que existe sobre el actuar que habría tenido hasta encubrir violaciones, abusos a niños y adolescentes cuando él era arzobispo en ese tiempo en Alemania? ¿Cómo lo has visto tú? Mira, este es un caso, Nicolás, que viene ya hace un tiempo. En el año 2010, a través de un periódico en España, se dio a conocer el testimonio de una de las víctimas, de un sacerdote que efectivamente estuvo en Múnich, en Frisurga, de acuerdo, él tenía una parroquia, y él cuenta, esta víctima en el año 2010, cuenta que habría sido abusado por este sacerdote. Cuando se da cuenta de esto en este periódico, la verdad que quedó a la vera de la nada, como muchos de los casos cuando las víctimas hablan. Pero con el pasar del tiempo y con todo lo que ha ido sucediendo los últimos 5 años con respecto al conocimiento que tenemos de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, fundamentalmente perpetrados por sacerdotes, religiosas, ¿de acuerdo? Y los silencios también que han tenido también laicos. Por lo tanto, ante eso han comenzado investigación, y después de la investigación de Francia, perdona que me explaye, pero sí, para que la gente entienda, es decir, después de la investigación de Francia, de acuerdo, que da cuenta de un número de 216.000 niños, de acuerdo, abusados desde, si no me equivoco, 1950, según la investigación, hasta el 2022, 2019, 2020. Te das cuenta que es una cantidad impresionante. Entonces el arzobispo de Múnich, Marx, plantea que hay que hacer una investigación y entrega a un grupo de personas que hagan esta investigación. Y en esta investigación salta este caso. Y no solamente este caso, saltan 4 casos, en donde el Papa emérito habría sabido. ¿Y por qué habría sabido? Porque efectivamente los casos son del año 1980. El Papa fue arzobispo de Múnich entre el año 1977 y el año 1981. Él renuncia en el año 1981 para hacerse cargo de la prefectura para la Congregación de la Doctrina de la Fe en Roma. Sí. Entonces, de ahí data todo esto. Entonces, obviamente, cuando se da a conocer este antecedente, el mismo arzobispo de Múnich dice, bueno, el Papa tendrá algo que decir, Roma tendrá algo que decir. Y el Papa sale con esta declaración. Es una declaración bien particular, Nicolás, porque tiene 2 vertientes y una salida. Es decir, primero tiene una vertiente en donde él da cuenta de que hubo una reunión, él habría estado en esa reunión, pero no habría sabido que efectivamente ese sacerdote era un abusador. Entonces se exculpa, pero meses antes habría dicho que no habría estado en esa reunión. Entonces empiezan los dimes y diretes. Versiones contradictorias. Claro, y eso es muy complicado. Entonces la gente obviamente dice, ¿a cuál versión le creo? Tan así que este mismo documento tiene anexo un documento de 3 abogados que dan cuenta que efectivamente no habría estado, bueno, y hacen toda una explicación. Esa es una vertiente. Y por otro lado, el Papa pide perdón por todo, dice que tiene vergüenza, que un gran dolor. Pero Marcial, tengo un segundo ahí, perdona que te interrumpa, quiero profundizar en eso. Pide perdón a título personal, a título de la Iglesia, porque él niega haber actuado mal frente a estos casos que se denuncian. Pero ese perdón viene de Joseph Ratzinger, viene del Papa Emérito, viene de la institucionalidad. ¿Cómo lo evalúas tú? Que creo que también esos detalles son bien simbólicos y también pueden ir mostrando un camino hacia adelante en esto. Nicolás, este caso es grave. Es grave históricamente también, porque el Papa Emérito renuncia. Entonces ya tenemos una causa del por qué renuncia también. Y no solamente porque uno decía renunciar por el tema de los abusos, pero si él en conciencia supo de esta situación, si él en conciencia efectivamente sabía de esta situación, obviamente te cambia la historia. Claro. Te cambia la historia al mismo Papa Emérito en la salida.
porque no solamente era por el Banco Vaticano, sino también tiene que ver por el tema de los abusos, pero habían temas puntuales, y no necesariamente el caso de George, su hermano, ¿de acuerdo?, que también se había involucrado en algunas acusaciones. Entonces, obviamente que ante eso, tú te enfrentas a una situación compleja de este Papa emérito, ¿de acuerdo?, que la verdad no sabemos en qué puede terminar, ¿de acuerdo?, hacia dónde se puede encauzar efectivamente esto. ¿Por qué te lo digo en qué puede terminar? Porque una cosa es que el Papa diga que él no estuvo en una reunión. Otra cosa es que aparezcan 3 abogados que avalan esa situación. Otra cosa, ¿de acuerdo?, es que efectivamente hayan víctimas que dicen que sí estuvo. Entonces empezamos a colocar a la cabeza, ¿de acuerdo?, de lo que es la Iglesia Católica, un hombre que estuvo en la cabeza de la Iglesia Católica durante un tiempo, ¿de acuerdo?, como encubridor. Y eso es lo más grave. Por tanto, la carta está firmada por él, dice Benedicto. Pero la carta, obviamente, cuando habla un Papa emérito, no en funciones, pero un Papa emérito, es la Iglesia. Ahora, hay que recordar que el Papa Francisco ha pedido mucho perdón. Y ha pedido mucho perdón sobre estos temas. Ha reconocido errores también. Dice, claro, dijo en ¿Para Chile, qué decir el caso chileno? Horrible, ¿de acuerdo? Horrible. Él mismo dice, me equivoqué, ¿de acuerdo? Entonces, yo sinceramente creo que estamos frente a una situación tan compleja y tan delicada para la Iglesia Católica, porque aquí ya obviamente se asienta lo que hemos conversado nosotros dos antes, Nicolás, que efectivamente estamos en una crisis sistémica y estructural de la Iglesia Católica. Es decir, esto ya no cabe duda. Ya cuando lo planteábamos hace un tiempo atrás, la gente estaba un poco incrédula, pero ya cuando tú llegas a las alturas de un Papa Benedicto, no es que alguien quiera hacerle daño a la Iglesia, sino es que la propia Iglesia, a la luz del mal sistema instalado, de sacar a un sacerdote y llevarlo a otro, como pasó con él, entre paréntesis, este abusador, el propio Papa firma, de acuerdo, que tiene que ser trasladado a otro lado, cuando era arzobispo. Por lo tanto, está metido, de acuerdo, dentro de toda esta madeja del cómo actuar de la época. Él dice, y la salida de la carta dice, que él está en conciencia, él está tranquilo, de acuerdo, y que está en conciencia. Yo sinceramente creo que él, espero que esté tranquilo. Un hombre que renuncia a su cargo en su momento, un hombre que igual debe haber tenido estos antecedentes, un hombre también que es emplazado por el mismo arzobispo Marx a que hable, sí. Y si no es emplazado, él ahí sale a hablar. Entonces estamos frente a una situación muy delicada para la Iglesia Católica y que no hay que tomarla en alto. Desde la historia, obviamente, este es un punto más dentro de la crisis. No, yo creo que esto ya toca la cúspide, ¿de acuerdo? Ya está tocando al Papa. Y cuando ya toca al Papa, obviamente estamos entrando en otra dinámica. Yo creo que aquí podríamos hablar, no sé si un antes y un después en términos históricos, pero sí un antecedente a tener, y no te quepa duda que en el tiempo cuando se escribió la historia de la Iglesia de esta época, este antecedente se va a tomar en cuenta, porque si no, no se entendería, a lo mejor hasta la propia salida del Papa. Ese es el punto, y quiero ir a eso, dos preguntas, bueno, un poco también recordando, uno hace memoria de cuando sorpresivamente se anuncia la renuncia del Papa Benedicto XVI, por eso hablamos de Papa emérito, por eso hay algo inédito en los siglos de historia de la Iglesia Católica Mundial, que es que hayan dos papas, uno oficial, vigente, digamos, en funciones, y uno emérito. Y en ese minuto estaba lo del Banco Vaticano, todo el escándalo, habían varios elementos, pero no sonaba este. Después empieza, ya, o sea, a ver, las denuncias de acusación han existido durante muchísimos años, pero empiezan con mayor fuerza a afectar este cáncer a todos los estamentos, digamos, de la Iglesia Católica como institución. Ahora, ¿hay cierta certeza, se puede tener cierta certeza o ya claridad de que efectivamente este caso de denuncias, cuando él era arzobispo de Múnich, podría haber sido uno de los detonantes de esta sorpresiva histórica renuncia al pontificado? Mira, Nicolás, el Papa estuvo entre el año 2005 y 2013 como Papa. Sí. En el año 2005 nosotros tenemos el Boston Globe, acuérdate. Resulta que cuando salen los casos en el Boston Globe, es el tema norteamericano. Una sola persona ha sido sancionada en tantos casos que pasaron en Estados Unidos. De ahí en adelante se detonan investigaciones en diferentes lugares del mundo, en donde la última fueron, ya te dije, 216.000 niños del año 1950 en adelante en un país no muy grande, que es Francia, en un trabajo muy acucioso.
Por lo tanto, obviamente que es muy difícil, y aquí yo lo coloco sobre la mesa a discutir, es muy, muy difícil que un sumo pontífice no supiese lo que pasa en la casa. Es muy difícil que un arzobispo o un obispo no sepa lo que pasa en la casa. Es difícil. No con eso estoy culpando, sino estoy diciendo que probablemente algo sabía. La renuncia del Papa, la renuncia como Papa en el año 2013, yo siempre planteaba el tema del Banco Vaticano, que hoy día ya tenemos personas a la luz de la investigación dada a conocer por Francisco, el Papa Francisco, tenemos gente que está presa, ¿de acuerdo? Pero en el caso, siempre yo decía que eso era lo más importante, y el caso de los abusos se empezó una detonante, como tú dices muy bien. El problema es que esta detonante venía de antes. Él, cuando estaba como arzobispo, ya había, ¿de acuerdo?, abusadores dentro de su propio obispado, dentro de su propio arzobispado, y él no hizo nada. Lo tomó y lo sacó. Y yo creo que ese es el perdón que pide en conciencia. Desde la omisión, digamos. Porque si efectivamente... Claro, esa es la omisión. Es decir, ¿cómo no me di cuenta? Que para muchos ese tipo de omisión, bueno, y aquí lo hemos conversado también en el caso chileno, cuando se confirma que efectivamente hay omisión, igualmente hay un encubrimiento. Puede haber una intencionalidad no distinta, pero termina siendo así. Nicolás, las cosas hay que decirlas por su nombre. Hay un encubrimiento. Si tú lees la prensa internacional, no habla de otro tono, ¿ya? Nosotros nos gusta cuidar las lenguas de repente, pero es un encubrimiento. Y es un encubrimiento lamentable, porque él en primera instancia dice que él no participó en una reunión que después dice que participó. Mira, esto es bien simple. En la política vaticana, si ya nos metemos dentro de lo que es la dinámica vaticana, imagínate lo que significa que un papa diga, yo también sabía de esto, yo sabía esto y no hice lo que tenía que hacer en su momento. Qué complejo, ¿no? Pero deja la duda. Entonces, obviamente, al dejar la duda, tú te colocas en un alero que puede ser un denunciante del Papa o puede ser una persona que está a favor del Papa. Aquí ni favor ni en contra. La Iglesia Católica hoy día se ve, como dice un titular, que lo leí hoy día, bajo sospecha. Y eso es lamentable. De acuerdo que la Iglesia Católica se ve bajo sospecha en cuanto a que es lamentable que efectivamente hay muchas personas, hay muchos sacerdotes, muchas religiosas, muchos laicos que quieren hacer un bien desde la palabra de Cristo. Y eso es así. Pero lamentablemente la curia romana, como lo han dicho algunos arzobispos y no necesariamente yo, la mafia romana, ¿de acuerdo?, metida dentro de estos parámetros, obviamente actuó de una forma bestial. Esa es la mejor palabra que puedo utilizar. Claro. La pregunta es, ¿a qué le tenían miedo? La pregunta es bien importante, creo yo. ¿A qué le tenían miedo de no denunciar? ¿A qué le tuvo miedo el mismo Juan Pablo II de no denunciar? Tenía a Marcial Maciel, que lo confesaba. Sí. Yo una vez dije, lo confesó el demonio, ¿de acuerdo? ¿A qué le tenían miedo? A Juan Pablo II. Imagínate, o nunca le dieron el grado de importancia. Eso es más grave aún, porque si no le dieron el grado de importancia, ¿cuántos niños y niñas fueron abusados por sacerdotes y no le dieron importancia? Es decir, una iglesia de naipes se cae sola si entra en esa dinámica. Y donde yo sinceramente creo, ¿de acuerdo?, que es una iglesia que tiene base, ¿de acuerdo? Obviamente no es necesariamente de naipes, pero hay gente dentro de la iglesia hasta el día de hoy, y me hago responsable de lo que digo, que lamentablemente cree que la puede mandar y manipular. Esa gente hay que empezar a visibilizarla. Y este tipo de entrevistas son interesantes, importantes, porque la visibilización de la víctima, la visibilización de los abusados, ¿de acuerdo? Que hoy día escuchan, están en sus casas, muchos todavía siguen denunciando y golpeando puertas de iglesias, están ahí. Claro. Y ahora, más aún, cuando tú tienes un papa emérito que también se podría ver involucrado. Y no te quepa duda que en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia, de la humanidad, el pie de página va a existir. Y ese pie de página probablemente va a decir, y hay una duda, y probablemente va a colocar una cantidad de antecedentes y fuentes que vamos a empezar a conocer con el tiempo. Sí. Marcial Sánchez, se nos acaba el tiempo, pero como siempre, muchas gracias por acompañarnos, que te vaya muy bien. Un abrazo. Gracias, Nicolás, que estés muy bien y muy buena tarde. Igualmente, chao.